Bienvenidos a este canal. Este video habla de la corrupción política en México. Enojo por presupuesto del INE a partidos. Considerado el más alto de la historia de México, el instituto destinará 6.788 millones de pesos a partidos y candidatos que participarán en las elecciones del 2018. Los mexicanos cada año sufrimos la frustración e impotencia por los miles de millones de pesos que el INE destina para los partidos políticos. Son cifras millonarias que lastiman al ciudadano común y corriente, o mejor conocido como de a pie, al mismo empresario y uno que otro político independiente. La Iglesia Católica también alzó la voz porque considera que asignar estos 6.700 millones de pesos para gasto de los partidos políticos, es una mañosa treta legal que pone en duda la reforma electoral que prometía una democracia más barata y efectiva, que es un monto desorbitado e inmoral aunque sea legal, y hace palidecer otros presupuestos en materia de desarrollo social, un sector que requiere verdaderamente más impulso, considerado como el presupuesto más alto de la historia de nuestro país, y un insulto para la mayoría de los mexicanos. Los más de 6.000 millones de pesos se entregarán durante un año complicado para las finanzas de la mayoría de los mexicanos, debido a la fuerte cascada de incrementos en la canasta básica, a los altos costos en los combustibles, el gas y la energía eléctrica, entre otros. Y es que los partidos políticos recibirán un total de 4.296 millones de pesos para gasto ordinario, mientras que para las actividades de campañas serán un total 2.148 millones de pesos, y los candidatos independientes solo podrán acceder a 42.963.000 pesos. Algunos actores políticos calificaron el presupuesto de excesivo y arremetieron contra el Instituto Nacional Electoral por el alto costo de la democracia de cara a las elecciones del próximo año. El balance es caro y la democracia cara e ineficiente, dijo el aspirante independiente a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con. Otro independiente, Emilio Álvarez y Casa, señaló: a las elecciones en México están entrando ríos de dinero privado que la autoridad electoral no está viendo, y el Instituto Nacional Electoral no es capaz de realizar una fiscalización que garantice que el dinero es ejercido debidamente como ocurrió en los comicios de Coahuila y Estado de México. El senador panista Francisco Burques Valenzuela propuso a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados recortar al menos 50% los recursos solicitados por el Congreso de la Unión para el próximo año, y demandó la implementación de mayores medidas de austeridad en el gasto público de ambas cámaras. El también senador de Acción Nacional, PAN, Víctor Hermosillo y Celada, anunció la presentación de un punto de acuerdo, el cual, dijo, es consecuente con su solicitud de recortar 50% del presupuesto destinado a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral, INE. Contrariamente, las fracciones del PRD y PAN en la Cámara de Diputados justificaron la cifra récord que aprobó el INE para el financiamiento de los partidos políticos el próximo año. Sin embargo, los integrantes del Blanquiazul consideraron el monto moralmente incorrecto. INE defiende su posición. Ante las críticas recibidas, los consejeros electorales respondieron que es necesario discutir, con objetividad, cuáles son los montos pertinentes que se deben destinar a los políticos y que el INE solo cumple con aplicar la fórmula prevista en el artículo 41 de la Constitución para calcular el dinero. El financiamiento público a partidos no es decisión arbitraria del INE, solo aplica la fórmula que marca la ley, afirmó el presidente del instituto, Lorenzo Córdoba. Este proyecto de acuerdo no es una determinación arbitraria del INE, sino la aplicación de una fórmula de cálculo de la bolsa de dinero público que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución. Agregó que ese presupuesto es la base para propiciar condiciones de equidad, autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales. Mientras que Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Presupuesto del INE, argumentó que el próximo año México vivirá la elección más grande de su historia, van a concurrir las 3 elecciones federales y 30 procesos electorales locales, se va a votar para definir la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, 8 gubernaturas, la jefatura del gobierno de la capital del país, diputados locales de mayoría relativa y representación proporcional. Por ello, dijo, para cumplir con esta responsabilidad, en donde se instalarán 156.000 casillas, se visitarán a 11,5 millones de ciudadanos, 600.000 más que en 2015, fue necesario solicitar dicho presupuesto. Por, si fuera poco, añadió, se contratará a 1.392.000 ciudadanos, 15% más que en el 2015.
entre los que habrá 38.951 capacitadores electorales, 6.562 supervisores y 45.503 ciudadanos que serán contratados como personal eventual. No obstante, aseguró que no habrá plazas nuevas, ni aumento en los salarios de los funcionarios o del personal del instituto. PRI el más beneficiado del financiamiento que los partidos políticos recibirán para sus campañas de cara a las elecciones del próximo año, el más beneficiado es el PRI, que suma, en total, 1.689.590.000 pesos, seguido del PAN con 1.281.114.000 pesos. Por su parte, Morena recibirá 649.217.000 pesos. En el caso del Partido Verde Ecologista se le otorgarán 578 millones, a Movimiento Ciudadano, 537 millones, a Nueva Alianza, 419 millones, a Encuentro Social, 398 millones, y al PT, 376 millones, mientras que para las candidaturas independientes habrá un total de casi 43 millones de pesos, además de los 5.300 millones de pesos que recibirán los partidos políticos en los estados donde habrá elección local, para un total de 12.000 millones de pesos. Latente molestia de la gente. La molestia de la gente radica en que mientras que los partidos políticos gozarán de fuertes cantidades de dinero para sus campañas, cientos de escuelas no cuentan con instalaciones necesarias, existen servicios de salud deficientes, donde los pacientes no reciben sus medicamentos completos, y a los adultos mayores se les regatea el apoyo que el gobierno les brinda. Porque, lo que obtendrán las fuerzas partidistas y candidatos independientes el próximo año es superior a los 6.283 millones de pesos destinados en 2007 al Fondo de Becas para Educación Superior, los poco más de 6.000 millones de pesos para el Fondo de Desastres y casi los 7.000 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de la Ciudad de México. En general la ciudadanía afirma que sin pudor alguno y sin conciencia de la realidad que vive el pueblo mexicano, fueron asignadas cantidades fuertes, con las que se podrían construir 15 edificios especiales dedicados a la salud, como el Hospital General, que tuvo una inversión de 1.240 millones de pesos. Cabe hacer notar que con lo que se pagará a los partidos el próximo año, se podrían construir 3 carreteras como el Paso Express, que costó 2.200 millones de pesos. INE prevé solicitar 25.000 millones de pesos. Debido a que los comicios de 2018 donde habrá 30 elecciones estatales, la renovación de la presidencia y el Congreso de la Unión, pueden llegar a ser los más caros en la historia, el Instituto Nacional Electoral, INE, prevé solicitar un presupuesto de 25.000 millones de pesos para su gasto ordinario. Ese presupuesto es casi el doble de lo que solicitó para las elecciones de 2012, cuando fue de 15.953.899.000 pesos, pero ese año el órgano electoral federal no organizó ninguno de los comicios locales. El presupuesto anual para los partidos equivale a los 4.000 millones que la Secretaría de Hacienda recortó este año a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, instancia que se encarga del apoyo y fortalecimiento de este sector, así como de abatir carencias y rezagos que afectan a sus comunidades. El mismo INE reconoció que se trata del presupuesto más alto de la historia para elecciones, aunque dijo que todo se debe a la fórmula de cálculo establecida en la Ley General de Partidos Políticos, con la que para obtener el gasto ordinario se multiplica el 65% del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral. Este presupuesto contempla para candidaturas independientes, una posibilidad de 42.963.332 pesos. Por el concepto de las actividades específicas los partidos tendrían un monto estimado de 128.889.997 pesos. Por el concepto de franquicias postales hasta un universo de 171.853.323 pesos, y eso nos da una suma final de 6.788.900.016 pesos. Por todo lo anterior, Instituto Nacional Electoral, INE, solicitará a la Cámara de Diputados un presupuesto de 25.045 millones de pesos, es decir 43% más para su gasto operativo, elecciones y proyectos especiales, en precios constantes en comparación con 2012, de acuerdo con el propio instituto. Los 25.045 millones incluyen los 6.788 millones para los partidos, 8.600 millones para coordinar el Sistema Nacional de Elecciones, 30 elecciones locales más 3 elecciones
federales, y 9.931 millones de pesos. Esta última cifra es 7,1% más que 2017, debido a tres factores económicos que deben aumentar para 2018. El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Pablo Escudero, se pronunció por buscar nuevos modelos de financiamiento para las campañas de los partidos políticos. Tras criticar la cifra acordada por el INE por 6.800 millones de pesos para financiar las campañas electorales en 2018, el líder del Senado propuso la eliminación del financiamiento público y un esquema de recursos privados. Lamentó que los mexicanos sigan pagando con sus impuestos ese gasto millonario a partidos y candidatos, por lo que consideró necesario optar por que en las campañas se busque el financiamiento de la iniciativa privada, como sucede en otros países. Urgió de esta manera a que las fuerzas políticas dejen de vivir de los impuestos de los ciudadanos y busquen recursos en la iniciativa privada y en sus simpatizantes. Que salga el candidato y que pueda ir a recoger dinero de aquellos que piensan que puede ser un gobernante. Se hace en otros países. ¿Por qué no transitar hacia un modelo diferente? ¿Por qué lo tienen que estar pagando los mexicanos con sus impuestos? Gracias por visitar este canal, suscríbete y comenta.